Shalom, saludos amados. Aquí estamos nuevamente en esta hermosa semana, en este hermoso día que nos ha regalado nuestro Padre Celestial, el Elohim Eterno, el Elohim Todopoderoso, que nos ha dado esta oportunidad tan hermosa de poder estudiar su palabra, de ir por medio de toda la escritura que Él nos ha dejado para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento de su palabra, para saber cómo acercarnos a Él. El que le habla es el pastor Gabriel Paredes, pastor de la Congregación Casa de Israel Yará, aquí en la Florida Central, en el mismo centro de la Florida estamos nosotros ubicados, cerquitita de Disney y todas las atracciones que usted conoce. Está la ciudad de Davenport. Estamos más o menos como 15 minutos de Disney en la salida 58 de la Interestatal 4, la I-4, lo que le llaman la Champions Gate, salida 58. Ahí estamos, desde ahí hasta nuestra congregación, solamente como de 4 a 5 millas, bien cerquitita. Si usted quiere visitarnos a nuestra congregación Casa de Israel Yará, pues yo le invito a que haga eso. Cuando usted venga por ahí, esté cerca de la ciudad de Orlando, esté viniendo de vacaciones para esta ciudad, que es una ciudad donde viene tantos millones de personas a vacacionar, pues Shabbat no es negociable. Venga a nuestra congregación, venga y comparta con nosotros para que pase un día hermoso aprendiendo, escuchando la palabra del Señor, la música, la adoración. Todo es para nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos, de la tierra, y lo hacemos por los méritos de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros somos una congregación considerada de raíces hebreas o como una congregación mesiánica. Nosotros confiamos y creemos en nuestro Padre Celestial. Creemos que el Elohim de Israel, Jehová es su nombre, es el Elohim de la creación, y creemos que Yeshua es el Mesías que Él envió, el Mesías judío. Él me envió a su Hijo, el Mesías judío, para que nosotros pudiéramos tener acceso, justificación, para ser parte de este plan, para ser parte de la herencia, herederos y coherederos juntamente con nuestro Mesías Yeshua. Nosotros que no somos judíos hemos sido añadidos a este convenio, a este pacto, y en nuestra congregación pues aprendemos cómo guardar este pacto, cómo vivir de acuerdo a las ordenanzas de este pacto que fueron dadas al pueblo de Israel. Nosotros pues no somos judíos, pero sí, al nosotros añadirnos al pueblo de Israel, pues nos consideramos parte de ese pueblo, parte del pueblo de Israel, y somos del pueblo que está abandonando toda clase de idolatría, toda clase de hechicería. Estamos abandonando la vida sin la ley para para comenzar a vivir de acuerdo a la vida, o de acuerdo a la ley, lo que el Padre dejó escrito como sus mandamientos. Nosotros no queremos cambiar nada, no queremos decir que nosotros hemos sustituido a Israel en ninguna manera. Al contrario, el Elohim eterno no ha dejado a Israel, no ha abandonado a su pueblo, y su promesa con su pueblo es eterna. Lo que hizo con nosotros fue el evangelio de Pablo, o el Rab Shaul, el rabino Shaul, criado a los pies de Gamaliel. El evangelio de Pablo lo que dice es que los gentiles son incluidos dentro de este convenio. Ese es el evangelio, es el gran misterio del evangelio de Pablo. Y por eso pues nosotros en Casa de Israel Yará, cuando éramos gentiles, estábamos sin pacto, entonces adorábamos otras cosas y lo que no era Elohim, pensando que lo hacíamos para Él. Pero una vez el Ruach, o el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, llega a nosotros, empieza a abrirnos los ojos y a mostrarnos: caramba, nosotros somos de un pacto y no estamos honrando ese pacto. Y entonces dejamos los ídolos mudos, dejamos la vida atrás, y comenzamos a caminar de acuerdo como Yeshua, nuestro Mesías, caminó, como caminaron los apóstoles, como caminaron los discípulos, los enviados del primer siglo. Así comenzamos a caminar. Heredamos mentiras de nuestros padres, pero ahora hemos vuelto, hemos dejado esas mentiras para entonces ir tras la verdad. Yeshua lo dijo bien claro: santifícalos en tu verdad, tu Torah, tu palabra es la verdad.
Juan capítulo 17, verso 17 está allí clarito. Eso somos Casa de Israel Yará. Nosotros les invitamos pues a que nos acompañe en este crecimiento, este programa que nosotros transmitimos a través de nuestro canal y a través de teshuva.tv. Lo hacemos gracias a la cooperación de la congregación, de nuestros hermanos, y gracias también a los organizadores, Rico Cortés y todos los que trabajan para que Teshuva TV siga hacia adelante. Nosotros pues queremos invitarle a que ayude a Teshuva TV a mantener este mensaje en el aire y a que podamos seguir expandiendo el reino y expandiendo el evangelio de Rav Shaul, que no es otra cosa sino llegar a aquellos que no son Israel, para incluirlos dentro del pueblo de Israel, y que dejemos la vida de gentil para comenzar una vida de santidad ante nuestro Señor. Esta semana pues hay muchos temas obligados, pero no quiero desenfocarme de lo que hay, lo que es la escritura, porque esto es lo que nos mantiene vivos. Una cosa impresionante que el pueblo de Israel nos puede enseñar es que aún en medio de las situaciones difíciles, Adonai Juja Elohim, Adonai Juja Elohim. Y usted dirá, ¿qué está diciendo el pastor? No estoy hablando en lengua, estoy hablando hebreo. Adonai es el Dios de Israel, Elohim de Israel, es el verdadero Elohim. Adonai Juja Elohim. Elohim, Jehová es el verdadero Elohim. Y el pueblo, aunque pasaba por situaciones difíciles, aún entrando a las cámaras de gases de Auschwitz, y aún en medio de la persecución y la muerte, ellos siempre dijeron Adonai, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, y aún murieron por preservar esta palabra. Nosotros debemos honrar la memoria de todos aquellos que dieron su vida para mantener el mensaje de la Torá, el mensaje de la palabra escrito. Y ahora mismo, nosotros que estamos en medio de una pandemia, en medio de un anuncio, de malas noticias, de todo el mundo corriendo y todo el mundo asustado, pues para esto es que estamos nosotros listos. Para esto fue que el Padre nos ha preparado para este momento difícil, para el momento en que todo el mundo está en pánico. Nosotros fuimos preparados para esta hora, fuimos llamados, que nuestra oración, nuestra firmeza y nuestra constancia sea la muestra principal de que nosotros servimos a un Elohim fiel y verdadero, que nos va a guardar de todo mal. Nos protegemos y hacemos lo posible por guardarnos, pero a la misma vez no perdemos la confianza en nuestro Elohim eterno. Así que vamos a continuar con los estudios. Vamos a estudiar la parashá de hoy, muy importante. El pueblo, la parashá está llena, muy cargada de muchas cosas, pero nosotros pues con la mejor diligencia que podamos vamos a ir por todo lo que esta parashá nos va a ir enseñando. La parashá se llama Kititzá y es importante que usted escuche esta porción. La semana pasada estuvimos hablando precisamente acerca de la armadura de Elohim, y hicimos la distinción y la diferencia entre lo que es la armadura que la iglesia tradicional nos ha enseñado, una armadura de Efesios capítulo 6, Pablo hablando de la armadura de Elohim, de un hombre vestido de romano, cuando vimos ahora la diferencia, que lo que Pablo se estaba refiriendo o a lo que Pablo estaba haciendo alusión no era a un soldado romano, era precisamente a las vestiduras sacerdotales, las cuales nosotros, no todo el mundo puede tener el honor de vestirse de honor y gloria, de esplendor, como dice en Éxodo, con esas vestiduras, pero la congregación, la iglesia ha sido llamada a ser reyes y sacerdotes. No sustituimos al sacerdocio, ni no sustituimos la dinastía de David, pero nosotros somos representantes de ese sacerdocio, representantes de esa dinastía, y como tal debemos vestirnos, vivir y aprender qué es lo que querían decir esa armadura de Elohim. Y hoy pues vamos a continuar con esta trayectoria que hemos llevado desde que comenzamos en octubre. Vamos a continuar con esta trayectoria. Ahora la Torá se ha enfocado en el pueblo y se ha enfocado en una sola cosa, o en un solo pueblo, en un solo movimiento, porque ahora el Padre está
sentando los precedentes de cómo nosotros nos vamos a acercar a Él y qué es lo que representaban esos 10 mandamientos o las tablas que Él le dio a Moisés, qué representaba eso. Lo vamos a ver hoy en esta porción. Así que prepárese para esta aventura de fe que vamos a tener. Antes de continuar o antes de empezar, quiero pedirles que se suscriba a nuestro canal. Si usted le ha pasado esta información a otras personas, si usted quiere pasarle y copiarlo y enviárselo a sus familiares, amigos y amistades, personas que están aprendiendo de las raíces de la fe, pues entonces dígales que se suscriban y usted mismo suscríbase al canal, apriete el botoncito rojo de suscribirse, además de la campanita para que reciba notificaciones de todos nuestros mensajes, cada vez que subimos un mensaje toda la semana, y entonces compártalo en sus redes sociales para que todo el mundo escuche la palabra del Señor. ¿Ok? Muy bien. Si quiere comunicarse con nuestra congregación, lo puede hacer a mi email, pastorgabriel@casadeisraelyara.com. Puede escribirme mi email, pastorgabriel@casadeisraelyara.com, o también puede hacerlo a través del Facebook. En Facebook nos va a conseguir como Casa de Israel Yara. Y ahí puede encontrar más información acerca de nuestra congregación. Sin más, vamos a comenzar con la escritura. Éxodo capítulo 30, verso 11 al capítulo 34. Vamos a estar estudiando casi todos estos capítulos. Voy a ir brincando por encima por algunas cosas porque voy a tratar de enfocarme en lo más importante. Comienza esta porción diciéndole, Elohim le empieza a decir a Moisés, toma un censo, pero la manera en que Elohim le dice que va a tomar un censo no es como nosotros pensamos que va a tomar. De hecho, por en estos días comenzó el censo aquí en Estados Unidos, que empiezan a contar a las personas, sino contrario a eso, él le dice, ve al pueblo de Israel, ve al pueblo y diles que tomen para mí media pieza de plata. Ok, dicen que es un shekel o que es un ciclo, o etcétera, etcétera. En ese tiempo no existía lo que eran las monedas como tal, no había eso, no había impreso, no había lo que nosotros tenemos hoy en día, sino que eran piezas de plata. Entonces se pesaba y de acuerdo al peso, pues eso era lo que se utilizaba para el intercambio. Entonces en el verso, comenzando el Éxodo 30, 11, el verso 12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. ¿Qué quiere decir? Que cuenta que él va a hacer, todo el que se cuente dentro del pueblo de Israel va a tener vida, va a tener la oportunidad de vivir dentro del reino. Y es que ahí tenemos que darnos cuenta en ese primer verso cómo el reino de Elohim opera. Está diciendo, si me cuentan, entonces no va a haber mortandad dentro del pueblo. La idea principal es que participar del reino de Elohim te produce vida o te ayuda a vivir correctamente, lo que si no vives correctamente entonces produce muerte. ¿Okay? Así dice en Juan capítulo 3 de Juan, en el libro 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice, todo el que transgrede la ley, el que peca, transgrede la ley, porque pecado es la transgresión de la ley. Cuando nosotros sabemos qué es pecado, qué es transgresión de la ley, qué ley, la ley del pueblo dada al pueblo de Israel, entonces todo el que peca, ¿verdad? Transgrede esa ley dada al pueblo de Israel. Esa ley para ese reino es lo que el Padre dice, si tú te encuentras dentro del pueblo de Israel, vas a vivir conforme al pueblo de Israel, vas a ser conforme al reino de Israel y eso produce vida porque te aparta del pecado. No te aparta del pecado el que seas parte del pueblo. Puedes contarte dentro del pueblo, pero si pecas vas a ser descontado. El hecho de que hayas dado tu moneda de plata o te hayas dado tu pieza de plata o tu medio, lo que le llaman medio shekel, si te contaron dentro, pero eso no significa que ya todo está dado. Significa que ahora eres parte y tienes acceso, eres contado dentro del pueblo de Israel, por lo tanto, al vivir conforme al pueblo de Israel, ahora entonces te apartas del pecado y al apartarte del pecado, entonces no hay muerte. La muerte no te va a alcanzar.
Bueno, pastor, pero es que hay personas que aunque viven santa y piadosamente, como quiera, la muerte les llega. Y yo entiendo que ese concepto todo el mundo lo tiene porque todos vamos a morir hasta cierto punto o hasta cierta medida vamos a morir, pero nuestra esperanza no es simplemente morir y se acabó todo, porque nosotros no creemos en la muerte eterna, creemos en la vida eterna. ¿Y cómo vamos a llegar a esa vida eterna? Bueno, Daniel, en el libro de Daniel nos explica muy claramente que van a haber dos muertes, o va a haber dos resurrecciones. Igualmente en los otros libros del primer siglo también habla acerca de las dos resurrecciones. La primera resurrección es la que el cual nosotros queremos participar, porque es la resurrección para la vida eterna. Nuestra esperanza no es simplemente vivir en este cuerpo como está ahora eternamente. Líbreme Dios de vivir con este cuerpo eternamente. Con este cuerpo yo peco, soy tentado y fácilmente, y soy llevado de mal en mal, y mi mente se desvía, y mi cuerpo siempre siempre tiene la tendencia a hacer el mal. Entonces yo tengo que salir de este cuerpo y que se me dé un cuerpo que no sea tentado, que no sea fácil de caer, que no sea un cuerpo corruptible. Eso es lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos del cuerpo corruptible e incorruptible. Este cuerpo que yo tengo hoy es corruptible, nací de la carne de Adán. Pero cuando yo sea resucitado, entonces se me va a entregar un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible que va a tener vida y va a tener la oportunidad de limpiar, sanar la naturaleza, sanar mi ciudad, sanar a mi familia, sanar a la tierra, manifestar la gloria de Elohim aquí en la tierra. Y eso me va a ayudar para que al fin del milenio, entonces herede la vida eterna. Porque aún hasta el final, este tema escatológico, esto es otro tema, al final del milenio, el enemigo va a ser soltado para probar a los hombres de la tierra, y hasta los mismos escogidos serán engañados. Hay que tener conciencia de que no todo termina con la muerte, ni la vida eterna empieza con la resurrección. Todavía tenemos un proceso más por el cual vamos a pasar, pero eso es harina de otro costal. De eso hablamos en otra ocasión. Si tiene preguntas, me lo puede escribir ahí. Podemos hacer un estudio completo acerca de eso. Con mucho gusto lo podemos hacer para que veamos lo que dice, lo que la Escritura nos heredaron, lo que tenemos en la Escritura. Ok, bueno, ahora hacemos el censo, cada quien se cuenta para que no haya mortandad. Entramos al pueblo y somos contados dentro del pueblo de Israel por medio de ese shekel. Algo importante, una nota al calce, es que ahí dice conforme al ciclo de el santuario. Verso 13 dice: esto dará a todo aquel que sea contado medio ciclo conforme al ciclo del santuario. La idea interesante en la práctica de la Mishnah, o la práctica de estos elementos que se enseñaron a través de no solamente la Torah escrita, sino la Torah oral, también nos enseña algunos pequeños detalles. Y era que cuando tú diezmabas en el templo, el diezmo del templo no era un diezmo común, ¿sabes? Tú te ganaste 100, diste 10. Normalmente se dice dentro de la tradición que en lugar de tú dar, si te ganaste 100, dar 10, dabas 11. Eso, tu medida del diezmo era un poco más de la medida normal. ¿Para qué? Para no faltar, por si acaso, para no quedarme corto. Porque a veces uno saca cuenta y la cuenta no le queda muy bien. Y entonces cuando saca la cuenta, mira, esto es lo que yo tengo que dar, y das el grano, ¿verdad? Normalmente se daba, en aquel tiempo no había mucho trueque de dinero. Eso se daba grano, se daba vino, se daba las ovejas, lo que tuviera, lo dabas como diezmo. Y si el peso de tu diezmo era, por decir, 5 quintales y medio, pero tu cosecha, se supone que la medida exacta de tu cosecha no eran 5 quintales y medio, eran 5 quintales y 3/4. Entonces, para tú evitar tener que estar en esa disyuntiva, esa pelea mental, caramba, estaré dando el diezmo como es, pues entonces tú sacabas 6, en vez de, eran 5.4 quintales, pues entonces tú sacabas 6, y esa medida era estándar en el santuario.
Cuando estabas en la calle, pues la calle la medida era otra, era menos y era, tú sabes, la pelea siempre, el regateo era diferente, pero con Elohim se trata de ir por el lado seguro. Y para ir por el lado seguro, pues la medida del santuario era mayor, era un poco más grande y así todo el mundo iba a la segura. Una de las prácticas que hace el pueblo de Israel o los judíos hacen hoy en día es que ellos despiden el Shabbat, pero no terminan sino hasta una hora más tarde, para asegurarse de que terminó el Shabbat, asegurarse de que de verdad el sol ya se fue. Igualmente, cuando ellos encienden un fuego, lo hacen 18 minutos antes de que caiga el sol, para que después ir a la segura, no encender fuego después de que caiga el sol. Estas son prácticas que se hacen siempre para jugar del lado seguro, ¿ok? Ahora, ese ciclo que ellos llevaban era la mitad del ciclo y entonces eso te contaba dentro del pueblo de Israel. Hay personas que dicen que solamente eran los adultos, se contaban solamente los mayores de 20 y los menores de 60. Yo veo el verso y el verso dice todos los que son de Israel. El padre de familia daba su medio ciclo, el de su esposa y el de sus hijos más grandes. Los niños se iban con la esposa y así todo el mundo era dentro del contado, dentro del pueblo de Israel. Eso es una opinión mía. Una opinión tradicional es que no, solamente eran mayores de 20 y menores de 60. Y ok, no es motivo de pelear, no importa. Entonces, mira lo que dice. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, verso 15, del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Si tú tenías mucho dinero, la cantidad era medio ciclo. Si tenías poco dinero, la cantidad era medio ciclo. Era lo que le llaman hoy en día aquí, algunos de ustedes quizás saben, el fair tax. Hay mucha gente luchando con el fair tax. Si van a cobrar taxes, que a todo el mundo le cobre una sola medida y ya, eso es todo. Todo el mundo paga lo mismo. En este caso, la Torá nos está diciendo que porque el rico tenga más, no puede decir, está bien, yo voy a dar medio ciclo, eso no es nada para mí, mejor te voy a dar 2, 3, 4 ciclos. No, el padre sabe balancear la dignidad de todo el mundo y por eso él dice, todo el mundo da la misma cantidad y nadie puede extorsionar a nadie diciéndole tienes que dar más ¿cómo se llama? Despedir a alguien porque tú lo que das es el medio ciclo nada más, tú pudiendo, porque no te fuerza para dar más. El padre dijo medio ciclo, that's it. No tengo que hacer nada más. Luego, mire lo que dice, para hacer expiación por vuestras personas. La palabra expiación ahí viene de la palabra kapar o Kippur, es la misma palabra que se usa para Kippur. Entonces, la palabra Kippur, en este caso, es una de las cosas que yo he venido explicando por años. La palabra Kippur aquí nos explica clara y objetivamente que es cubrir o cuando pagas por alguien. La sangre de Yom Kippur, el macho cabrío paga por los pecados de Israel. Aquí con medio shekel tú pagas por tu participación dentro, ser contado dentro del pueblo de Israel. Eso es la misma palabra, Kippur, kapar, es la misma palabra. Esto da mayor fuerza a mi opinión que yo estaba dando por muchos años, que Yom Kippur no es el día de expiación como dice mucha gente, sino es el día en que se paga. Y de la misma manera, cuando Yeshua estaba en el madero, él dijo tetelestai. Él no dijo consumado. Esa palabra consumado es una opinión, es una interpretación de lo que él dijo. Él no dijo consumado, él dijo tetelestai. Y la palabra tetelestai lo que significa es el tributo está pago. Precisamente lo que estamos viendo aquí, el pago del tributo para que nosotros fuéramos perdonados, el pago de Yom Kippur, y etcétera, etcétera. Seguimos adelante. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial para recordar a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación, Kippur o kapar, por vuestras personas.
Ok, ya sabemos lo del medio ciclo. Seguimos adelante. Ahora viene varios detalles acerca del templo y uno de ellos es bien importante y de aquí viene la tradición de que nos lavamos las manos antes de entrar en el Shabbat, porque para nosotros el Shabbat es un santuario en el tiempo. Es como si tuviéramos el santuario, el cual no tenemos ni podemos ir. Pues el Shabbat es como ese santuario donde quiera que Israel estaba. Lo que hacía la diferencia es que se guarda el Shabbat. El Shabbat hace una diferencia para nosotros. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero mire cómo dice el verso. Cuando entren al tabernáculo, verso 18, Éxodo 30, 18. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocar entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón, sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida y para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por generaciones. ¿Ok? So, era para Aarón y los hijos de Aarón, precisamente para los sacerdotes, este mandamiento de lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario, antes de entrar al tabernáculo, antes de servir en el altar. Por eso es que nosotros, o el pueblo de Israel, adquirió la tradición, la costumbre de en Shabbat lavarse las manos y hacer una oración que precisamente tiene que ver con eso. ¿Quién estará en el monte de Elohim? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano y el puro de corazón. Salmo 124. Te lee eso y eso es lo que trae pie para decir que nos lavamos las manos antes de entrar al Shabbat. El Shabbat es el santuario del tiempo y por eso lo hacemos. Ahora, nosotros no somos sacerdotes ni somos... pero nosotros lo hacemos en tipología para preservar este tipo de prácticas que se hacía en el templo. La hacemos en tipología de nosotros entrar delante de su presencia con manos limpias. Ahora está claro y específicamente está. Las manos limpias no necesariamente es que te laves con las manos. Es más que todo que no hayas derramado sangre inocente. Si tú no has derramado sangre, entonces... si no has hecho daño a una persona, y eso tiene muchas connotaciones, no solamente el haber matado a alguien, derramado sangre por medio de métodos físicos, sino que Yeshua mismo lo dijo, oíste que fue dicho que no cometerás homicidio. Sin embargo, yo os digo que todo el que odia a su hermano ha cometido homicidio. Esas cosas nosotros tenemos que tomarlas en consideración cuando vamos a celebrar el Shabbat o cuando vamos a celebrar cualquier fiesta. Siempre pedir perdón, a reconciliarme con mi hermano y no odiar en mi corazón a nadie, porque entonces mis manos no están limpias delante de Elohim. ¿Ok? Seguimos adelante. Tomarás especies finas de mirra excelente, de quien verso 23, estoy ahí, de excelente 500 ciclos, de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, eso es 250, y de cálamo aromático 250, de casia 500, y harás 500 ciclos según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Harás de ello el aceite de la santa unción para superior ungüento. Y hará de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será un aceite de la unción santa, y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, y todo con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Y así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. El aceite de la unción que se iba a hacer, o que el Padre mandó a hacer con especies aromáticas, tiene una función específica, y es tomar algo y separarlo para él. ¿Ok? Y mira esto. En verso 30.
Ungirás también a Aarón a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite de la unción no es un aceite de la unción para que ungir el carro, voy a ir a ungir la casa, etcétera, etcétera. Normalmente eso lo aprendimos en la religión tradicional. Todo hay que ungirlo con aceite, porque todo hay que ungirlo con aceite. No todo está consagrado para Elohim, porque cuando tú unges un objeto en el templo, ese objeto se utiliza solo, única y exclusivamente para las cosas del templo. Cuando tú unges a Aarón y a sus hijos, son personas consagradas que se dedican solamente para eso. Cuando tú piensas que vas a ungir tu carro, sin embargo lo unges para ir a la iglesia, pero también para ir a la playa, para ir al cine, para ir a trabajar, para darte el viajecito para Miami o lo que sea. Ya no está consagrado para una sola cosa, sino que tiene múltiples usos. Pastor, entonces es malo que yo unja mi carro con aceite y yo diga, gracias Señor, este carro lo unjo con aceite. ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué razón lo está ungiendo? Si aquí mismo nos está dando las especificaciones de la Torá, que cuando se unge es para consagración. No está malo, yo no diría que no, pero en realidad deberíamos tener un nivel de excelencia y de respeto y consagración un poquito más alto y pensar que cuando vamos a ungir algo lo vamos a utilizar para eso específico y no vamos a utilizarlo para ninguna otra cosa. ¿Es malo? No queda de mí decir si es malo o no. Yo no puedo decirle, yo no lo haría, yo no lo hago. Lo hice en el pasado y me arrepentí, pero yo no lo hago. Y me trato de limitar a los usos de lo que el Padre le hace. Además, ese aceite no se podía hacer para nada más. No se podía hacer un aceite aromático y usarlo en otra cosa. Mire, vamos a seguir leyendo para que usted vea lo que dice. En el verso 32. Verso 31 y 32. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es y por lo tanto lo tendréis vosotros. No se hace más aceite de ese tipo para nada más. Y no debe caer sobre ninguna persona excepto Aarón y los hijos de Aarón. ¿Ok? Eso es lo que dice la escritura. Juzgue por usted mismo, ¿ok? Verso 33. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. No lo hagas, porque si lo haces, vas a ser cortado del pueblo. Y quiero decirle, hermano, si usted va para Israel con nosotros, en Israel te venden ese aceite con esa fórmula. Eso, ahí dice la Torá que tú no puedes comprar eso, pero usted sabe que la mayoría de los que lo venden son personas que de la religión tradicional están tratando de hacerlo esto lo más espiritual para que tenga el aceite bíblico y la Biblia dice que no lo hagas, no lo puedes hacer. Lo dejamos ahí. También están las instrucciones para hacer incienso, pero no quiero tocar ese tema ahora, quiero continuar adelante porque quiero llegar a una parte muy importante. ¿Ok? Aquí en el capítulo 31 el Padre escoge a ciertas personas específicas para hacer este trabajo, el trabajo de toda la obra primorosa del templo. Y lo importante de esta porción es que dice aquí en el verso capítulo Éxodo 31:3, y yo lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Cuando Elohim quiere ungir a una persona, cuando Elohim quiere llenar a una persona con su espíritu, lo va a hacer con una función específica, para un trabajo específico. Piense. Si usted quiere tener el Espíritu Santo, tiene que saber cuál es su propósito. Si usted quiere que el Espíritu de Dios lo llene para su satisfacción y para vencer el pecado, pues tiene la intención incorrecta. El Espíritu de Elohim está llegando sobre cada persona, como dijo Yeshua. Yeshua lo dijo en el capítulo 14. Juan capítulo 14 dice claramente, el verso 15 en adelante, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que os envíe otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará
a toda la verdad y toda la justicia. El Espíritu de verdad que está en nosotros y que el Padre nos dio, nos sella para conducirnos a toda la verdad y a toda la justicia, que conozcamos cómo y que hagamos justicia. Conozcamos cómo hacer justicia y que hagamos justicia. La verdad es la Torá. Y eso es lo que nos enseña. Aquí tenemos un perfecto ejemplo en el que el Padre Celestial escogió a una persona y lo llenó de su espíritu para un trabajo específico. Y ese trabajo es importante. Ahora no vamos a ver todos los detalles de ese trabajo porque lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar el próximo libro, que es el libro de Vayikra o el libro del Levítico. Y ese libro es bien importante que lo estudiemos, aunque parece que medio aburrido. Les quiero decir, prepárese porque va a tener un roller coaster ride como nunca lo ha tenido estudiando el libro de Levítico. ¿Ok? Bueno, vamos a brincar esta parte porque a estas personas que el Padre los llenó, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, y de la tribu de Judá, ¿ok? Esas personas fueron llenas del Espíritu de verdad, ¿ok? Y ellos tienen esa función. Vamos a dejar eso allí porque vamos a hablar mucho más del templo y del servicio del templo cuando tenemos el libro de Levítico. Pero mire bien esto. Aquí vamos a empezar a leer en el capítulo 13. Perdón, el verso 13. Éxodo capítulo 31, verso 13. Es el Shabbat. Estamos hablando del Shabbat ahora. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Ok? Nosotros dice ahí claramente, acuérdate de guardar el Shabbat. En verdad, dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. No es solamente el Shabbat. Dice, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que nosotros sepamos que el que nos santifica a nosotros es Él. Piense por un momento. El Shabbat o los Shabbats, la Biblia tiene muchos Shabbats, no es solamente el Shabbat semanal. ¿Ok? El Shabbat es un día en que el Padre dejó como una señal para que tú y yo identificáramos que me santificó Elohim eterno y todopoderoso. Muchas personas piensan que solamente cuando Yeshua muere y yo lo recibo en mi corazón, ahora yo estoy santificado. Y ciertamente lo que hizo Yeshua por nosotros, al él otorgar sus méritos por nosotros, su justificación, eso nos santifica, ciertamente. Ahora bien, una vez tú por medio de Yeshua eres justificado, ahora el Padre aplica la función de la Torá diciéndote: ahora Yeshua te santifica, te justificó para venir a mi pacto. Ven, esta es la forma en que yo quiero santificarte a ti. Y el Padre viene y dice: guarda mis Shabbats. Yo siempre le recomiendo a todas las personas que comienzan a estudiar y que vienen con las primeras dudas y: pastor, estoy estudiando sus mensajes y he estado estudiando la palabra y de verdad que necesito hacer un cambio en mi vida, que usted cree que es lo primero que yo debo hacer. Yo le digo: trata primero con guardar el Shabbat. Lo primero que una persona debe hacer, tratar de guardar el Shabbat. Haga lo posible cada viernes. Si usted trabaja los Shabbats, los sábados, lo posible es el viernes por la noche, llega a su casa, prepara una comida bonita con su familia. O si vive solo, igual, prepare algo bonito y siéntese a la mesa y ore, haga una oración. Bendito eres tú, Elohim eterno, que me has santificado con tu Torah, con tus mandamientos, y me hablas acerca de guardar el Shabbat. Y entonces haga lo que se llama el Kiddush y hace esa oración. En 6 días fueron completados los cielos y la tierra, y en el 7º día Jehová descansó y reposó. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Israel, guardaremos el Shabbat para santificarlo y no haremos ninguna obra en ese día. Y cada viernes por la noche usted hace eso. Aunque al otro día tenga que trabajar, cuando usted comience a estudiar las raíces hebreas, si tiene que trabajar al otro día, por lo menos saque ese espacio, santifique el día
y ore al Padre: Señor, yo no quiero trabajar más, quiero guardar tus mandamientos. Por ahora no es sabio que yo deje este trabajo y yo no quiero hacer las cosas por emoción, quiero ir con sabiduría. Por favor, ayúdame, sácame de este trabajo, dame una oportunidad nueva. Y usted mismo se esfuerza a buscar esa otra nueva oportunidad, no que se quede ahí. Pues si yo estoy aquí porque Dios me dio este trabajo y esto es lo que yo hago, en este país se vive así. No, sea proactivo. Yo conozco tantas personas que fueron proactivos al principio y hablaron con su jefe. Le dijeron: mire, jefe, perdóneme, ¿verdad? Yo no quiero insultarlo, pero quiero que sepa que yo aprendí en la Biblia que tengo que guardar el Shabbat y necesito que usted me ayude. Por favor, déjeme tener libres el sábado, de viernes por la noche a sábado por la noche. Yo trabajo 6 días, cualquier otro día, pero ese día pues necesito servirle a mi Elohim eterno, a mi Dios, a mi... Y poco a poco usted va sin imponerse y usted verá como el Jehová, nuestro creador, va a abrir la puerta y va a comenzar a colocarle en gracia a usted y va a comenzar a colocarle a usted en posiciones de importancia, porque usted es responsable primero en su trabajo, bien responsable. Llega temprano, llega antes de la hora, se va un poquito más tarde, siempre está proactivo en hacer mejor. Y eso lo va a colocar en una posición de privilegio. Y los jefes van a decir: chacho, si desde que tú empezaste a guardar el Shabbat, esto está mejor aquí, sigue guardando tu Shabbat, que esto va a mejorar cada vez más. Y si sigue así, olvídate, mejoramos. Y a quién sabe si un día el jefe también cierra la compañía en Shabbat. Y usted se ríe, usted dice: ay, pastor, si te supiera, si el mejor día es el Shabbat. Sí, yo lo sé. Lo sé porque mucha gente decía: este era mi mejor día, pero dejaron de hacerlo, dejaron de abrir en Shabbat y los otros días producen más. Porque esa es la señal que Elohim dejó en nosotros de que estamos en pacto con Él. La señal de que estamos en pacto con Elohim es el Shabbat. Esa es la señal, y ahí lo dice: porque esto servirá, es señal entre mí y vosotros, así que guardaréis los días de reposo, porque santo es. Y cualquiera que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. ¿Okay? Esto es un mandamiento bien claro que está allí. Y quiero decirle que no tiene que asustarse, porque mi Elohim es tan compasivo con nosotros. Mire, hay 3 maneras de aplicar la Torah. Si usted comete un pecado, el profeta dice: apedréenlo. Si usted comete un pecado, la Torá dice que trae un sacrificio. Pero si usted comete un pecado, ¿qué dice Elohim eterno? El Elohim eterno: pues mira, que se arrepienta y que empecemos de nuevo. Yo te voy a dar una nueva oportunidad. Dale, que todavía podemos. Esto está allí escrito y yo creo que es así. Yo creo que eso es lo que dice la Escritura. Yo no estoy diciendo que eso no aplica. Yo creo que mi Elohim es tan compasivo que cuando una persona comete este pecado y no lo hace, está tratando de cambiar, Él siempre va a tener una puerta abierta para recibirte y para perdonarte. 6 días trabajarás, mas el 7º día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo, ciertamente morirá. Y dio a Moisés, verso 18, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por delante. Tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Solo que Moisés trajo, estaba escrito por ambos lados. Las tablas eran 2 y estaban escritas por ambos lados. Y Elohim eterno fue el que la escribió él mismo para darnos su contrato. Ese es un contrato que él nos dio, se lo dio a Moisés. Ahora viene el episodio difícil que vamos a empezar a ver en los últimos 15 minutos que me quedan de programa. Viene el episodio difícil. Abajo, mientras Moisés estaba en el monte hablando con Elohim, recibiendo estas instrucciones y Elohim entregándole las tablas del contrato, y Moisés las tiene y ok, vamos a llevarle esto al pueblo, esto es lo que tú quieres, esto es lo que vamos a hacer. Acuérdese de la trayectoria por donde venimos. Venimos desde Adán y Eva, Caín, Abel, Set. Venimos de toda esa trayectoria donde los hombres no tenían esas tablas, no tenían esta dirección específica de cómo hacer las cosas. Simplemente los hombres estaban allí, ¿verdad?
tratando de averiguar y de ver cómo volvemos al jardín del Edén, cómo mejoramos nuestra vida para ser aceptos. Ahora llegó el punto crucial, el pique, o sea, el peak del momento, el tope, lo que se llama el clímax en una película, en una novela. El clímax de la novela llegó porque ahora es que el Padre se ha revelado al hombre y Moisés tiene las tablas. ¿Qué va a pasar ahora? Moisés, de repente, en el pueblo allá abajo, llevaba a Moisés allá arriba 40 días, casi 40 días. Viendo el pueblo, Éxodo capítulo 32, verso 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos Elohim, dioses, Elohim, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, de Egipto, no sabe qué le haya acontecido, no sabemos qué le haya acontecido, no sabemos qué pasó, lleva tanto tiempo ahí arriba y no baja. Y Aarón les dijo, Aarón no dijo nada, no tuvo objeción. Él no dijo: mire, cálmense muchachos, vamos a esperar. Él va a venir, vamos a esperar. No han visto las señales de Elohim. Aarón rápido dijo, bueno, les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Tráigamelo todos los zarcillos de oro que ustedes tienen. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus Elohim que se sacaron de la tierra de Egipto. Yo desde el año pasado que he estado estudiando lo que son los querubines, pienso que no fue un becerro de oro que hicieron, sí que hicieron 2 becerros de oro, porque normalmente eso es lo que representaba los querubines a la entrada del jardín del Edén, los querubines que se ponían a la entrada de los palacios de los reyes, los querubines que ponían y presentaban al frente de el trono de todos los reyes. Tenían 2 querubines porque ellos velaban por el acceso, y eso lo estudiamos la semana pasada también. Me parece que tocamos un poco el tema de los querubines. Yo pienso que le hicieron más de un becerro de oro, pienso que fueron 2, y ellos en plural, en el hebreo está en plural. Estos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿ok? Aquí en el verso 4. Y en verso 5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Ahora dice el becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aarón no tuvo objeción. Además de no tener objeción, también preparó un altar. Nadie le pidió a él que hiciera un altar. ¿Quién le pidió a Aarón que hiciera un altar? Nadie. Ellos querían adorar a Elohim, a Jehová el Eterno, pero no sabían cómo. Por eso ellos se hicieron una imagen de su imaginación, se hicieron una figura, ¿verdad? Y cuando hicieron esa figura de su imaginación, yo quiero ver cómo es, mi Dios tiene que ser esto. Pues entonces, ellos no estaban buscando en realidad ver a Elohim en el becerro. Ellos estaban buscando la manera de tener ese pasaje, ese ritual de transición hacia Elohim. Porque miren lo que dice en el verso de arriba: haznos Elohim que vayan delante de nosotros, porque Moisés, varón, ¿verdad? El Elohim iba delante de ellos, porque no saben de Moisés. Y entonces cuando hicieron eso, en el verso 4 dice que dijeron. ¿Quiénes dijeron? No se sabe. Serían los que estaban ayudando a Aarón, o serían los mismos que vinieron de Israel a pedirle que hicieran esta imagen. Estos son tus Elohim que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego Aarón edifica un altar y les dice: mañana será fiesta para Elohim, para Jehová, no para el becerro, porque la idea no es adorar al becerro, la idea es acercarse a Elohim. Entonces ellos vienen y ponen un intercesor que Elohim no encomendó. Y entonces se hace una imagen de fundición que Elohim dijo que no hiciera.
Entonces, no sé si están viendo la secuela aquí. Ellos no están tratando de adorar el becerro, ellos están tratando de acercarse a Elohim. Y ya Aarón les guía, les dice, mañana vamos a hacer una fiesta para Elohim. Y entonces propone un altar delante del becerro. El becerro representa esa transición, ese intercesor. El becerro no es el Elohim que ellos están adorando, la imagen. Es la transición o el intercesor, lo que hacía Moisés, lo que era el trabajo de Moisés. La misma representación que tienen los querubines en el jardín del Edén. Hay un querubín ahí para que nadie pueda entrar al jardín del Edén. So, ¿qué yo tengo que hacer para poder entrar al jardín del Edén? Ganarme la confianza de los querubines, y los querubines me pueden dejar pasar. ¿Ok? Pero los querubines, según el libro de Ezequiel, tienen ojos por todos lados, saben lo que yo soy y lo que yo hago, y por eso no me dejan entrar, porque saben que no merezco entrar delante de la presencia del Rey. Entonces, si no puedo entrar a la presencia del Elohim eterno, Moisés es el único intercesor que puede decirme si voy o no a la presencia. Y como Moisés no aparece, pues hago un querubín, hago un becerro de oro. ¿Ok? Ahora, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿A quién le presentaron ofrendas de paz? ¿A quién le hicieron holocaustos? ¿A quién le hicieron ofrendas de paz? ¿A quién? ¿De dónde? ¿A quién? ¿Delante de quién se presentaron? Era de delante de Jehová, porque eso fue lo que dijo Aarón. Mañana, verso 5, mañana será fiesta para Elohim eterno. No para el becerro, para Elohim. El problema era el intercesor. El problema era el intermediario. Una imagen de fundición. Entonces, verso 7. Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, dice, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé a tu pueblo, y se han hecho becerros de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ok, hay una opinión que quiero traerla, porque yo difiero de esa opinión. Hay gente que piensa, y hay algunos rabinos que piensan, y yo creo que la intención es bien, no está bien dirigida, que este pueblo, que Jehová le dijo a Moisés, tu pueblo, son las multitudes que salieron, no son Israel. Las multitudes que salieron con Israel. Y ellos fueron los que mandaron a hacer el becerro de oro. Y ellos fueron los que convencieron a los israelitas. Y ellos fueron los que pervertieron a los israelitas. Yo tengo que diferir de eso. Tengo que diferir porque mira lo que dice el verso. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿A quién le mandó si no fue al pueblo de Israel? Verso 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahí dice claramente que el camino que Elohim les mandó al pueblo, ellos se apartaron de ese camino. ¿A quién le mandó Elohim ese camino? Claramente sabemos en el capítulo 20 que Jehová le habló al pueblo de Israel, y ahora está diciendo, ellos se han apartado del camino. Las naciones, en el capítulo 12 de Génesis, las naciones que se acercaron a Israel, dice, si el extranjero quiere guardar la Pascua, entonces el extranjero que haga todo como yo te dije, que sea circuncidado, y entonces será como uno natural. Sí, la ley se le fue dada a Israel, pero todo el extranjero que quería se apegaba a la ley. Pero de repente los rabinos quieren opinar de que no fueron Israel, tú sabes, ellos todos estaban tan santificados, pero se asimilaron con las naciones. No soy de esa opinión. Yo opino que fue Israel, porque Israel sabía la ley y tenía que enseñársela a las naciones. Ahora, ¿por qué entonces Jehová le dice a Moisés, tu pueblo? ¿Por qué le dice tu pueblo a Moisés? Esa es una muy buena pregunta. ¿No es el pueblo de Elohim? ¿No es el pueblo que claramente Jehová de los ejércitos escogió? Entonces se supone que no sea el pueblo de Moisés, se supone que es el pueblo de Elohim, ¿cierto? Pero Moisés está a cargo de ese pueblo, y en el momento que ese pueblo comienza a representar mal a Moisés, porque
el pueblo está buscando el intercesor y ya tenían uno que no era una imagen de fundición. El pueblo está buscando quien interceda delante de ellos, delante de Elohim. ¿Y qué es lo que dice el verso? Moisés, habla tú, no queremos morir. Habla tú con él y todo lo que él te diga, nosotros lo oiremos. ¿Qué se convirtió Moisés ahí? En el caudillo. El mismo Jehová dijo, voy a hacer estas señales para que ellos crean de una vez y por todas que yo estoy contigo. Y entonces ahora ese pueblo se le da a Moisés y Moisés lo tiene en sus manos. Es su pueblo, el pueblo de Moisés, que él como caudillo representa delante de Elohim. En el capítulo 7 de Números sabemos que vino Moisés y dijo, yo no los parí, esos no son míos, no son mi pueblo. Moisés fue a quejarse delante de Elohim, porque él sabía que aunque él estaba a cargo del pueblo, sigue siendo el pueblo de Elohim. Pero es claramente aquí cuando Jehová le dice a él, tu pueblo, él está hablando verídicamente de que él es el intercesor delante del pueblo y delante de Elohim. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer la historia lo más rápido posible, Moisés le dice a Jehová, le dice a Moisés, tu pueblo se ha apartado. Dice, ahora pues, verso 10, y este verso es bien importante, bien importante. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Déjame, tu pueblo, déjame. ¿Qué le está diciendo Jehová de los ejércitos? Le está diciendo a Moisés, Moisés, déjame, le está pidiendo permiso a Moisés para eliminar al pueblo. En realidad no está pidiéndole permiso a Moisés. Tiene que verlo desde este punto de vista. Claro, lo podemos ver como si le estuviera dando permiso, pero considera lo siguiente. Probablemente Jehová puede destruirlos. Pero es más probable que Jehová conoce el corazón de Moisés y sabe que Moisés va a interceder por ellos. Y Moisés no va a estar feliz con que destruyan al pueblo, a su pueblo, a la gente de él, a lo que él sacó de Israel, de Egipto. So, el padre le dice, ok, los voy a eliminar y no te metas en el medio. Por favor, no te metas en el medio. O sea, le está diciendo, déjame que yo voy. Déjame que voy a hacer esto. Entonces, claramente nosotros podemos ver que no necesariamente significa que Jehová le está pidiendo permiso a Moisés, sino que básicamente lo que está pasando es que Moisés le está diciendo, que Jehová le está diciendo a Moisés, no vayas a interceder por ellos porque los voy a destruir y contigo voy a hacer algo. O sea que no te metas en esto que voy a hacer, porque rápido se apartaron y en vez de decir que yo los saqué de Egipto, han dicho que los becerros estos los sacaron, los Elohim de estos de Egipto fueron los que los sacaron. So, vamos a eliminarlo. Entonces ahí Moisés, obviamente, como buen caudillo y como buen profeta, humilde, le dice al padre, momento. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Verso 11. Que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Cálmate, vuelve de tu ardor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo, por favor. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda la tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Entonces Moisés hace una intercesión por el pueblo. Le dice, chico, pero acuérdate, no los mates, porque los egipcios van a decir que los sacaste para matarlos en los montes. Entonces, el problema no es tanto que él pueda o no pueda matarlo, porque Jehová puede hacerlo. Y su reputación sigue siendo igual. El problema es que la promesa que él hizo lo puede detener el progreso de su reino. El progreso del reino. Entonces tiene que demostrar que él es un Elohim compasivo, lento para la ira y tardo lento para la ira y pronto para misericordia. Eso es lo que Elohim tiene que mostrar
por medio de esta gran salvación que ocurrió sobre el pueblo de Israel en el momento en que dejaron al Elohim de Israel, dejaron a su Elohim que los sacó de la tierra de Egipto para venir y postrarse ante otros intercesores que Jehová no mandó. Y esto es importante que sepamos. Si Elohim eterno y todopoderoso nos ha dado a nosotros un intermediario, ¿qué hacemos nosotros pensando que cualquier elemento que yo escoja, cualquier cosa que yo se me ocurra, no, al fin y al cabo todos adoramos al mismo Dios? No, no todos adoramos el mismo Elohim. Todos tengamos la misma intención de adorar a Elohim, pero en el momento en que usted se inventa sus propias formas, maneras y sus propios cuentos de cómo adorar a Elohim, en ese momento usted se separa del camino de Elohim y su fin no es muy bueno que digamos. Nosotros tenemos que primero y principal entender que sí, Él es misericordioso, pero nosotros tenemos que amarlo y buscarle y bendecirle a Él por quien Él es. Nosotros oramos por los méritos de lo que Yeshua, nuestro Mesías, hizo por nosotros. Y a veces también, a veces oro, Padre, tú sabes que mis hermanos han hecho cosas buenas, por favor, ten misericordia. Y oro a nombre de las méritos que mis hermanos han hecho, pero yo no oro a mi hermano para que interceda por mí. Hay un solo intercesor. Y ese intercesor nos dice la Escritura que es Yeshua, nuestro Mesías. Para nosotros en nuestra fe, Yeshua es nuestro intercesor. Yeshua, sus méritos son los que me ayudan a venir delante de la presencia de Elohim. Pero yo no puedo orar por los méritos de nadie más. Tengo que orar por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, que está en el nivel, en la capacidad de interceder por mí. Y solamente adoro a Elohim eterno y todopoderoso, a Él. Mi adoración es toda para Él. Yo voy a honrar a Yeshua. Claro que lo voy a honrar como mi rey en la tierra. Lo voy a honrar en todo su esplendor que Él merece. Claro que sí. Pero mi adoración ritual completa va para mi Padre Celestial. Ese es mi verdadero Elohim. Y yo no me voy a hacer ninguna imagen de lo que Él es, ni de los querubines, ni de ninguna otra cosa que se interponga entre Él y yo. No hay nada que se interponga entre tú y el Elohim eterno y todopoderoso si venimos con el corazón correcto y con la mente correcta, con las acciones correctas. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que nuestras obras irán con nosotros. Eso es importante que hacemos. Ok. Entonces, mire cómo dice. Y volvió Moisés. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer de su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Ok, primero, se arrepintió del mal. En realidad, cuando usted busca ese verso y busca esa palabra original, él tuvo compasión de lo que él iba a hacer, de su pueblo, y por eso no lo hizo. Es el arrepentimiento. Él no tiene forma de arrepentimiento porque él no hace nada malo, pero él sí tiene compasión de nosotros. ¿Okay? Luego dice que las tablas estaban escritas por ambos lados. Las tablas las bajó Moisés. Y las tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Entonces Josué, que estaba más abajo, en un nivel de santidad menos, no podía estar junto a Moisés, dice que oyó al pueblo gritando y dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés dice: no son alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. No parece guerra, ni parece que alguien estuviera peleando, ni alguien estuviera lamentándose. Lo que parece que están cantando y están pasándola muy bien. Eso es lo que le dice Moisés. Entonces, aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿quién te ha hecho este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón diciendo, y aquí lo voy a dejar: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ok, lamentablemente se me terminó el tiempo, pero quiero
dejar este pensamiento y lo vamos a continuar la semana que viene. Desafortunadamente el pueblo, incluyéndome a mí y a usted que me está viendo, tenemos la inclinación al mal. Y el Padre le dio las instrucciones a Moisés de qué teníamos que hacer para poder controlar la inclinación al mal. La ley lo único que hace es controlar la inclinación al mal. Si yo quiero irme para allá, la Torá me dice, no, vete hacia acá. Desafortunadamente, esta inclinación al mal, nosotros por años, por siglos, por milenias, hemos tratado de luchar en contra de esta inclinación, y cuando nos dan la solución, nosotros la quebrantamos. Y esto es lo que vino a condenar al mundo. Si usted lee 2 Corintios capítulo 3 completo, se va a dar cuenta que la ley vino no solo para sacarnos de el pecado, porque nos enseña lo que es pecado para apartarnos, sino que también vino para condenarnos. En la ley hay maldición. Maldición, maldito todo aquel que no guarde las palabras de este libro. Las palabras escritas en este libro. La ley condena, la ley tiene maldición en ella. Y la ley nos fue dada para condenación, para condenar al pecador y al pecado. Pero de la misma manera, la ley se nos dio para poder nosotros vencer la muerte, ¿verdad? Romanos capítulo 5, verso 14. Léalo para que usted vea. La ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. O sea, la ley nos fue dada para que nosotros domináramos sobre la muerte. ¿Cómo dominamos sobre la muerte? Porque al conocer la ley nos apartamos del pecado. Al apartarnos del pecado, la muerte no reina sobre nosotros, pero somos de tendencia al mal. Conociendo esto, Moisés tiró las tablas porque él sabía que si él llega a entregar esas tablas, entonces el pueblo hubiera sido condenado hasta lo último. Entonces Moisés, el padre, dijo, yo no me arrepiento de lo que voy a hacer, les voy a dar una nueva oportunidad. Pero Moisés sabía, yo sé que les va a dar una oportunidad, pero a la vez que yo traiga esto y ellos firmen este pacto, están condenados por lo que dice allí. Moisés rompe las tablas y dice, espérate, esto de alguna manera tenemos que empezarlo de nuevo, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y vamos a ver cómo salimos de esto. Se rompe la tabla. No tengo nada que me condene. La ley no está establecida todavía. No me condena. Y entonces ahora va donde el pueblo y le dice, ok, vamos a hacerle la prueba de las aguas amargas. Tiramos el oro y todo el que muera por tomarse esas aguas, todo el pueblo tiene que tomarse esas aguas y solamente un grupo va a morir. Y murieron 3,000. En ese momento murieron 3,000 a la espada de los levitas, pero otro grupo cayó en una gran plaga porque quebrantaron la ley, y el Padre trató de darnos una oportunidad, como hoy en día nos está dando una nueva oportunidad. Nosotros, por medio de Yeshua, quisiera tener yo más tiempo para entrar en esto, hermano. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de 2 versos importantes. En la próxima edición, esta semana, no se lo pierda. Esta semana voy a hablar de 2 versos bien importantes. Primero el verso que voy a hablar, Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. Voy a hablar de eso. Y lo vamos a comparar con Efesios capítulo 2, versos 12, 13 y 14 también. Vamos a comparar esos 2 versos. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir la conexión directa que tiene con este evento en la que Moisés rompe las tablas. La vamos a ver directamente. Ya no me queda más tiempo, pero lo voy a dejar con ese sabor porque esta semana les voy a grabar esa otra parte. Y esté pendiente porque va a estar aquí. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase ahora mismo. Apriete el canal de suscripción y quédese conmigo para que entendamos por qué Moisés rompió las tablas. ¿Por qué las rompió? ¿Y qué fue el resultado del pecado del pecado del pueblo de Israel? ¿Y cómo resolvimos este problema? Porque después Moisés vuelve y sube a la montaña y baja para el tiempo de Yom Kippur. Vamos a dejarlo ahí. Te doy gracias por estar con nosotros. Recuérdese conectarse con nosotros cada semana por Teshua.tv a las 3:30 de la tarde. Shabbat, 3:30 de la tarde, donde quiera que usted viva.
conecte a las personas, conecte a sus amistades. Mañana vamos a estar transmitiendo en vivo el servicio nuestro a las 3:30 de la tarde, porque estos videos salen los viernes, los Shabbat. Ahora los Shabbat lo estamos haciendo a las 3:30 de la tarde. El video sale los viernes. Los sábados hacemos nuestro servicio en vivo. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse, gracias por promover y publicar nuestra página. Que Jehová los bendiga y los guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tengan un lindo Shabbat lleno de misericordia, de amor, de bendición, de la presencia de Elohim. Disfrute de este santuario en el templo que el Padre nos ha dado como herencia por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por estar conmigo. Shavuot Tov, que tengan buenas noches.